¿Qué tal? Soy Fantasy Marlon, no fallo ni fallaré. Mira, este video es muy importante y quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque es sobre la conciencia. Y la conciencia es todo, ¿me entiendes? La conciencia todo el tiempo les digo que es la voz del gran jefazo. Y para que tú puedas escuchar esa voz del gran jefazo, no tienes que tener vicios. Todo lo que yo te explico es porque yo lo hice y ya lo experimenté. En pocas palabras, cada cosa, por ejemplo, leo, obtengo los conocimientos y los aplico, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú solamente obtienes conocimientos y no los aplicas, ¿qué es lo que pasa? Estás perdiendo el tiempo. Yo lo he hecho también. Hay muchas veces que he leído y, bueno, no muchas veces, por mucho tiempo leía, ¿me entienden? Pero no entendía el método de que no debo de leer, sino estudiar. Es por eso que todo el tiempo les digo, no leas, estudia. ¿Y qué significa estudiar? Leer, reflexionas y escribes, ¿me entiendes? Eso es muy importante, no nada más en la lectura, sino también en, por ejemplo, Leo dice, vive este día como si fuera el último día de tu vida. ¿Qué significa? No significa que lo que hacía Marlon anteriormente, tenía muchos vicios, andaba con diferentes nenas, etcétera. No, de esa manera no debes de vivir. Muchas personas captan el mensaje diferentes, ¿me entiendes? Pero es a su nivel de conciencia. Es por eso que yo todo el tiempo les digo, la conciencia es todo. Entonces, yo aprendí no a leer un libro, aprendí a estudiar. Leo, lo reflexiono y lo escribo a mi manera de pensar. Eso tú lo debes de aplicar. Así se debe de estudiar. Pero eso yo no lo sabía y yo te lo transmito porque a mí me lo enseñaron. Claro, mi mentor no me decía paso a paso, ¿me entiendes? Pero era su método. Entonces, al principio me costó entenderlo. ¿Por qué? Porque primero me tocó casi un año desintoxicarme. Después de un año empecé a entender poco a poco. Pero al principio me frustraba, me enojaba conmigo mismo, ¿me entiendes? Pero debes de ser muy paciente. Si tú tienes muchos vicios como el polvito blanco, la ventana, la hierbita verde, bebes mucho, etcétera, como yo lo hacía, pues tienes que ser paciente, te tienes que desintoxicar, porque no va a ser de un día a otro para que tú puedas entender, para que tú empieces a elevar esa conciencia, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo primero, alejarte de todos los vicios y después empecé a entender, empecé a estudiar, no estudiaba muchas hojas de libro. De hecho, no sabía leer en ese tiempo muy bien, entonces me tomaba mucho tiempo. Pero yo me fui por párrafos, por párrafos. Entonces empecé a entender, buscaba en el diccionario, etcétera, y empecé a aplicarlos poco a poco. Y hoy, gracias a todos esos conocimientos y los he aplicado, me he dado cuenta de que puedo ver cosas que anteriormente no veía, como cuáles. Por ejemplo, en el físico, yo pensaba que sabía, pero he entendido que el dinero es para que lo usemos, ¿me entiendes? Y si tú no lo inviertes en ti, si tú no te haces un hombre, ¿me entiendes? En el aspecto que controles tus 5 áreas, pues no vas a ser un buen líder, no vas a poder liderar a tu familia. O tal vez ya tienes tu familia, pero aún sigues siendo un líder, ¿me entiendes? La manera de nivel de conciencia que tú tengas en este momento es como tú lideras a tu familia. ¿Qué pasa? Si en tu físico está muy mal, pues eso tú le estás transmitiendo como líder a tu familia, ¿me entiendes? Ellos inconscientemente piensan que es normal tener un cuerpo malo, ¿me entiendes? No digo que todos, ¿me entiendes? Pero si tienes un cuerpo malo. Al igual, mentalidad. Si tu mentalidad es pobre y no te pones a leer, o por ejemplo, Marlon, que
no agarraba ningún libro, no sabía leer y vivía con esas creencias limitantes, pues ¿qué va a pasar? Si yo tuviera una familia, les transmitiera esa creencia que no necesitas libros para, para poder vivir en esta vida. Y es algo ignorante, ¿me entiendes? Claro que sí necesitamos aprender todo el tiempo. Todo el tiempo debemos de mantenernos en modo alumno. Entonces, te estoy dando el ejemplo mío, ¿correcto? ¿Qué pasa con espiritual? Espiritual, todo el tiempo que mienta. Oh, dile que no estoy, y sí estoy. Dile que hice esto y la verdad es otra, ¿me entiendes? Entonces, eso es espiritual, transmitir una mentira en una verdad. Haz de cuenta, yo era eso, yo mentía, ¿me entiendes? Ahora, emocionalmente, si tú engañas o tú andas con otra pareja, etcétera, etcétera. O sea, yo estaba siendo un líder, aunque no tenga mi familia, pero yo era un líder malo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Entendí que yo quise, bueno, te lo explico esto. Yo soy un líder, tú eres un líder. Todos en este mundo venimos para crear, ¿me entiendes? Para liderar, para ayudar, ¿me entiendes? Para trabajar en nosotros. Todos los días debemos de trabajar. Entonces, hasta que lo entendí, por eso digo, antes no veía, hoy veo lo que antes no podía ver. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que hoy es el único día que es el único día, mira, bueno, te lo explico esto. El mañana es incierto. Solamente debemos de enfocarnos en este momento. Entonces, entendí que como quiero ser un buen líder, debes de invertir en la mejor persona que tenga un buen físico. Porque una persona que sabe cómo alimentarse y sabe cómo tener un buen físico, tú aprendes esos conocimientos y los aplicas. Y al momento tú se lo puedes enseñar a tu familia. Entonces, ese es uno. La mentalidad. Cómo vivir, no sobrevivir, ¿me entiendes? Te debes de apegar, invertir en un mentor, que una persona sepa cómo vivir, ¿me entiendes? Que te enseñe sobre qué libros debes de leer, sobre desarrollo personal. Eso es muy, 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 muy importante, ¿me entiendes? Porque te lo explico, porque yo lo estoy haciendo. Y cuesta, pero créeme que es algo muy, muy, muy bonito, ¿me entiendes? Cuando empiezas a descubrir muchas cosas, a ver muchas cosas que anteriormente no veía. Igual espiritualmente, dices, en pocas palabras, estás haciendo un hombre 100%, ¿me entiendes? Entonces, es así como debes de hacerte un hombre y debes de empezar a invertir toda tu plata en ti mismo. Eso es lo que debes de hacer, ¿me entiendes? Porque si no inviertes en ti, ¿qué es lo que va a pasar? Físico, te vas a rodear de gente que no come bien, que no está en forma. Vas a empezar a tener un nivel de conciencia como ellos, ¿me entiendes? Pobre. Mentalidad, vas a pensar como ellos. En todas las áreas. Entonces, hoy me doy cuenta que todo es la conciencia, ¿me entiendes? Todo es la conciencia. Y entre más tú eleves y inviertas en ti, créeme, vas a poder tener la vida a tu nivel de conciencia que tú tengas, ¿me entiendes? Si tu nivel de conciencia es muy alto, a razón de eso, tu estatus o tu manera de pensar, ser y actuar va a ser totalmente diferente. Entonces, la conciencia es todo, ¿me entiendes? Todo es la conciencia. Enfócate, invierte todo tu dinero y no nada más obtengas conocimientos,
si no aplícalos, ¿me entiendes? Porque si no los aplicas es como que si no estuvieras haciendo absolutamente nada, ¿me entiendes? Todos los conocimientos que yo tengo los aplico. Me enseñaron que los vicios no son buenos, los apliqué. Me enseñaron que debo de leer todos los días, los apliqué. Me enseñaron que tengo que transmitir toda mi verdad, los enseñé. Me enseñaron a que debo de ser un buen hombre para que después yo sea un buen líder cuando tenga una relación. Lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Y lo económico, pues ya vendrá, ¿me entiendes? Entonces, todo es la conciencia. Todo es la conciencia. Enfócate, échale muchas ganas. ¿Y qué más? Se me olvida algo muy importante. A ver, deja checar las notas porque quiero darles todo. Dice, y pues en fin, ok, quiero decirles esto que de hecho se los voy a leer porque quiero darles este dato, que la gente cuando vas elevando la conciencia vas viendo esas cosas que anteriormente yo pensé que había mucha gente mala o pensaba que yo era malo, ¿me entiendes? Pero esto es lo que escribí, dice toda la verdad, dice, recuerda que nadie es una mala persona, simplemente hay gente mal orientada por un mal entorno, malo, y que te lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué significa eso? Que todos somos buenos, pero en el entorno que yo estaba es lo que tú aprendes y tomas malas decisiones. Y si no elevas esa conciencia, te mantendrás en ese mal entorno. Y a razón de que yo estaba en un mal entorno, me iba destruyendo. Tira a la gente. Pero hacía dinero. Sí, hacía dinero en la oscuridad y más me iba hacia la oscuridad. Porque con el dinero tienes que enfocarte en tus otras áreas. Porque aunque tú generes mucho dinero, y si no elevas la conciencia, que es la voz del gran jefazo, es cuando pierdes. Entonces, la gente no es mala. Simplemente tienes que alejarte de los vicios, tienes que tener esa claridad mental y tienes que empezar a elevar esa conciencia, obtener esos conocimientos, ser paciente y aplicarlos. Porque si no aplicas las cosas, no importa cuántos videos tengas, cuántas personas veas, no, enfócate solamente en una o dos personas y conforme, si te está ayudando esa persona, si está radicando con ese ejemplo, síguela escuchando. Pero si no, por ejemplo, que yo te dijera, cuida tu físico, no tengo un buen físico, etcétera, etcétera, entonces no escuches a esas personas y no te llenes de tanta información. No tienes un buen físico, empieza por eso. No sabes hablar adecuadamente, ok, empieza a escuchar a una persona que hable mejor, etcétera, 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 ¿me entiendes? La gente que va a querer que tú ganes, todo el tiempo va a transmitir, todo el tiempo te va a enseñar qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera gente que quiere que tú ganes. ¿Por qué? Porque radican con el ejemplo. Hay mucha gente que no te quiere enseñar o no enseñas su vida o qué es lo que hace durante el día. Esa gente realmente es muy egoísta porque realmente no quiere que tú ganes, ¿entiendes? Soy Fantasy Marlon, no falles ni fallaré. Perdón, soy Fantasy Marlon, no fallo ni fallaré. Los quiero mucho y échale ganas. La conciencia, viejón. ¡Ánimo!